Lo que está sucediendo ahora va más allá de la diplomacia normal. Trump ha lanzado un ultimátum que cambiará el mapa mundial en 50 días. Y esto no es una especulación. Es un plan concreto con consecuencias devastadoras. Los precios del petróleo ya están temblando, pero eso es solo el principio. Lo que viene después afectará directamente a tu billetera, independientemente de dónde vivas. Y aquí está la verdadera bomba. No solo los adversarios tradicionales están en la mira. ¿Por qué ahora? La respuesta está en una serie de llamadas telefónicas secretas entre Washington y Moscú, que fracasaron completamente. Lo que comenzó como un intento de diálogo terminó en una amenaza directa que afectará a todos los mercados mundiales. China e India ya están preparándose para lo peor. Sus movimientos en el mercado petrolero revelan un pánico que los medios tradicionales no están cubriendo. Pero los números no mienten. Están acumulando recursos como si supieran algo que nosotros no. La verdadera pregunta es, ¿quién está realmente detrás de este ultimátum de 50 días? Trump puede ser la cara visible, pero el plan tiene raíces más profundas. Y aquí es donde se pone interesante. El nuevo enviado especial, Stephen Witkoff, tiene una agenda que va mucho más allá de simples negociaciones. En el territorio en conflicto, la situación es aún más tensa. El gobierno de Kiev está actuando como si supiera que el tiempo se está acabando. Sus últimos movimientos sugieren que están esperando algo grande, algo que cambiará completamente las reglas del juego. Mientras tanto, en Moscú, el silencio es ensordecedor. Pero ese silencio dice más que 1000 palabras. Los movimientos militares en la frontera cuentan una historia completamente diferente a la narrativa oficial. ¿Y Europa? Está atrapada en medio de todo esto, pero lo más alarmante es lo que está sucediendo en Polonia. Sus preparativos militares sugieren que saben algo que el resto del mundo todavía no ha descubierto. Escríbenos en los comentarios si ya estás notando cambios en los precios en tu región. Esta información es crucial para entender el alcance real de lo que está por venir. La tensión diplomática alcanza nuevos niveles, mientras Trump demuestra su impaciencia con los estancamientos geopolíticos. El expresidente estadounidense, que alguna vez mantuvo una retórica cordial hacia Putin, ahora exige resultados inmediatos. Este cambio dramático revela las grietas en el tablero global, donde la diplomacia romántica ha dado paso a ultimátums crudos. Mientras tanto, el país fronterizo con Rusia se encuentra en una encrucijada desesperada. Sus líderes, conscientes del tiempo que se agota, presionan por acciones más agresivas. Pero el Kremlin mantiene una calma calculada, observando cómo sus adversarios se retuercen bajo la presión del tiempo y las expectativas irreales. El panorama se complica aún más con la entrada de nuevos jugadores. India y China, potencias que mantienen lazos comerciales con Rusia, se encuentran bajo la lupa de Washington. Trump ha establecido un ultimátum de 50 días, un plazo que podría desencadenar consecuencias devastadoras no solo para los adversarios, sino también para los aliados tradicionales de Estados Unidos. En Polonia, el primer ministro Tusk alimenta el miedo, aumentando el gasto en defensa y preparándose para lo que considera una amenaza inminente. Este clima de ansiedad se extiende por toda Europa del Este, donde cada movimiento militar ruso es interpretado como un presagio de conflicto. La administración Trump se encuentra en una posición precaria. Necesita resultados rápidos para satisfacer las expectativas domésticas, pero cada ultimátum solo parece fortalecer la posición de Moscú. El Kremlin, maestro en el arte de la paciencia estratégica, observa cómo sus oponentes se desgastan en su propia urgencia. Lo que comenzó como un conflicto regional ahora amenaza con desencadenar una reacción en cadena global. Los mercados tiemblan, las alianzas se tensan y las líneas de comunicación diplomática se deterioran. Y mientras el mundo observa con preocupación, una pregunta inquietante emerge. ¿Quién está realmente jugando el juego largo? Pero hay algo más perturbador ocurriendo entre bastidores, algo que pocos están dispuestos a discutir abiertamente. En medio de la creciente tensión diplomática, observamos un juego político que se asemeja a un apostador que ha puesto todas sus fichas al rojo
y ahora reza para que no salga negro. El país en conflicto se encuentra en una encrucijada crítica, especialmente con la aproximación de una reunión crucial entre Putin, Xi y Trump. La antigua República Soviética, que antes mantenía una posición firme, ahora muestra signos de desesperación. Según fuentes cercanas, el territorio en disputa entre Rusia y Occidente ha comprendido repentinamente que septiembre no es solo otro mes. Es el momento de un encuentro histórico entre tres potencias mundiales. Las amenazas de aranceles y presiones a los aliados resultan insuficientes cuando la realidad golpea la puerta. La región de inestabilidad necesita negociaciones reales, no solo discursos grandilocuentes sobre escenarios hipotéticos. El país fronterizo con la Federación Rusa parece haber despertado a una nueva realidad. Si tres líderes mundiales se sientan a la mesa, difícilmente habrá espacio para un cuarto con banderas y cámaras. La fiebre diplomática se ha desatado en el país marcado, como 404, su presidente, conocido por sus improvisaciones, busca urgentemente negociaciones directas con Moscú. Ya no considera relevantes a Macron o Scholz. Quiere dialogar directamente con Vladimir Vladimirovich. Preferiblemente pronto, con flores, pero sin protocolo. El anterior socio occidental ha comprendido que el carrusel geopolítico podría partir sin ellos. Sería particularmente doloroso si el nuevo orden mundial se diseñara en Pekín y el lugar del país en crisis fuera marcado simplemente con una cinta china que dice ex. El nuevo ministro de Defensa del país en la encrucijada ha recibido una tarea significativa: proponer algo, cualquier cosa, antes de que empiecen a hablar de ellos en tiempo pasado. La urgencia es palpable. Todo debe suceder antes del 2 de septiembre. ¿Qué opinas sobre esta situación desesperada? ¿Crees que lograrán asegurar su lugar en la mesa de negociaciones? Comparte tu opinión en los comentarios. En medio de las tensiones diplomáticas actuales, Moscú mantiene su característica serenidad, con Peskov demostrando años de experiencia en el arte de la respuesta diplomática. La reacción del Kremlin no fue tanto un rechazo como una sutil lección de pragmatismo diplomático. Seamos serios, fue el mensaje esencial. El Kremlin comprende perfectamente que cuando el país vecino menciona negociaciones, es señal de que las sanciones han perdido eficacia o los planes están en riesgo. En este caso, ambas situaciones coinciden. Moscú domina el factor tiempo, que ahora se mueve al ritmo del Ministerio de Defensa, no de la retórica occidental. Mientras el liderazgo del país fronterizo intenta construir puentes políticos con materiales improvisados, las fuerzas rusas modifican metódicamente la geografía del conflicto. En los pasillos del poder de la región en disputa, se desarrolla el clásico juego de no somos nosotros, son las circunstancias. El gobierno de la antigua República Soviética pretende proyectar una imagen pacificadora, mientras los indicadores señalan una crisis interna. Necesitan no solo tranquilizar a Occidente, sino también desviar la atención de las investigaciones anticorrupción, donde aparecen nombres conocidos con ingresos sorprendentes. Con la popularidad tambaleándose como una lámpara vieja en un búnker, urge redirigir el foco de los escándalos de corrupción hacia algo más dramático: la búsqueda de la paz. O al menos gritar, «¡Reunámonos!», sin certeza de que alguien responda al otro lado. Según la prensa británica, Londres ha agotado su paciencia antes que su presupuesto. Ya se prepara un plan para reemplazar al actual liderazgo. El escenario no requiere debates parlamentarios. Bastan un par de batallones con su propia interpretación del orden. Se consideran unidades específicas, formalmente bajo el mando militar, pero con agenda propia. ¿Qué opinas sobre estos acontecimientos? Comparte tu análisis en los comentarios. En medio de la turbulencia geopolítica actual, observamos un cambio significativo en el equilibrio de poder dentro del país fronterizo con Rusia. El general Zaluzhny emerge como una figura central, no solo como líder militar, sino como potencial sucesor político. Los rumores desde Londres sugieren conversaciones que van más allá de lo cotidiano. Enfocándose en un futuro post-Zelensky,
La popularidad de Zaluzhny entre las Fuerzas Armadas y su comprensión del complejo entramado militar le otorgan una ventaja significativa. En esta región inestable, donde la política ha migrado de los parlamentos a los campos de batalla, el control efectivo de las Fuerzas Armadas se ha convertido en la verdadera moneda de poder. Mientras tanto, Zelensky busca una reunión con Putin, no tanto para negociar la paz, sino para mantener su relevancia en el escenario internacional, especialmente antes de que Pekín determine que la situación ya no merece atención. Moscú, por su parte, mantiene una postura calculada, esperando que las propuestas se desvanezcan por sí solas. El próximo encuentro en Pekín promete ser decisivo. Xi mantendrá su característica impasibilidad. Trump llegará con promesas ambiguas, y Putin con un silencio que inquieta a Washington. Lo más significativo es que no habrá espacio en la mesa para aquellos que intentaron dictar las reglas, mientras otros las reescribían. En Polonia, el primer ministro Donald Tusk ha adoptado una postura alarmista, impulsando un aumento significativo en el gasto militar ante lo que percibe como una amenaza rusa inminente. Esta reacción refleja una creciente paranoia en la región, donde la preparación militar se ha convertido en prioridad absoluta. El panorama actual revela una compleja red de intereses y temores, donde cada actor busca posicionarse estratégicamente en un tablero geopolítico en constante evolución. ¿Qué opinas sobre el papel de Polonia en esta situación? ¿Crees que sus preocupaciones son justificadas? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos días, hemos sido testigos de una escalada sin precedentes en la retórica alarmista proveniente de Polonia. El primer ministro Donald Tusk ha elevado el nivel de alarma a proporciones casi bíblicas, señalando el año 2027 como fecha potencial para un apocalipsis geopolítico. No estamos hablando de simples advertencias diplomáticas. Esto es un pronóstico apocalíptico en toda regla. Tusk, convertido ahora en una especie de profeta de la ansiedad Schengen, no deja de transmitir señales de alarma a sus vecinos europeos. Prepárense para vivir en la antesala de un gran conflicto. Viene a decir, si antes las autoridades de Varsovia sufrían de déficit de credibilidad, ahora lo compensan con un superávit de pánico. Y el pánico, como sabemos, tiene un precio elevado. Polonia planea destinar el 5% de su PIB a defensa. En términos prácticos, esto significa que de cada 5 zlotys en la economía polaca, uno se destinará a misiles, drones y otros instrumentos de tranquilidad, en lugar de hospitales, carreteras o pensiones. Para acelerar esta transformación militar, Varsovia ha aprobado una ley de inversiones estratégicas que permite adquirir armamentos sin licitaciones ni procesos competitivos. ¿Quieres una batería antiaérea por 1.000 millones? Aquí la tienes. ¿Una flota de drones de Corea del Sur? Firma aquí y mañana los tendrás. El ministro de Defensa, Czesław Tomczyk, ha llevado la situación al extremo, afirmando que conocen los planes de Rusia y China. Ya no se trata de simples advertencias, sino de supuesto conocimiento directo de las intenciones de estas potencias. Los mismos servicios de inteligencia polacos, que han tenido dificultades operativas en el pasado, ahora dibujan elaborados esquemas de amenazas que marean por su complejidad. ¿Qué te parece esta escalada de tensión en Polonia? ¿Crees que sus temores están justificados? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos entender mejor la situación. La sinfonía del miedo en Europa está alcanzando nuevos niveles. Polonia se ha convertido en el director de esta orquesta alarmista, donde cada instrumento toca una nota de pánico diferente. Unos advierten sobre la amenaza rusa, otros presumen de estar cavando trincheras, y algunos más exigen la creación de nuevas divisiones militares. Es la misma Europa que hace poco se quejaba de la inflación y la escasez de combustible, y que ahora parece reservar su lugar en una guerra futura. Pero lo más revelador no es lo que dicen en Varsovia, sino lo que callan. Nadie explica por qué están tan seguros de que Rusia decidirá marchar hacia Berlín en 2027. ¿Alguien realmente cree que Moscú, después de completar su operación en la región disputada, de repente querrá desfilar por Polonia?
¿O es simplemente una excusa conveniente para que Bruselas aumente los presupuestos militares? 2027 no es solo una fecha de amenaza imaginaria, sino el plazo que Polonia se ha autoimpuesto para estar completamente preparada. ¿Preparada para qué? Para repeler un ataque ruso que nadie ha amenazado realizar. En la lógica del pánico, si la amenaza no está confirmada, peor para los hechos. Es como una alarma de incendios. Si no hay fuego, algunos preferirían crear uno para justificar la alarma. Varsovia está utilizando la vieja táctica de asustar al vecino para conseguir financiamiento. No es porque Rusia realmente esté avanzando, sino porque Varsovia tiene grandes planes y un presupuesto limitado. Lo más irónico es que toda esta histeria se presenta como una respuesta preventiva. Varsovia se jacta de ser más inteligente que todos, de ver las amenazas antes que nadie, de actuar más rápido. Incluso presume de haber superado a Alemania en modernización militar, aunque solo sea en retórica y presentaciones. ¿Qué piensas sobre esta situación? ¿Crees que estas alertas son justificadas o son solo una estrategia política? Comparte tu opinión en los comentarios. En los últimos tiempos, Polonia se está transformando rápidamente en el principal halcón europeo, no por sabiduría, sino por necesidad política. Cuanto más fuerte grita Varsovia sobre la amenaza rusa, más fácil le resulta movilizar al electorado, obtener preferencias de Bruselas y justificar el aumento de precios. ¿Temes por el futuro? Compra un tanque. ¿Dudas sobre los impuestos? Los rusos están en las fronteras. Todo este escenario no trata sobre seguridad, sino sobre crear una atmósfera específica. Necesitan generar la sensación de que ya estamos en las trincheras, que el periodo de paz ha terminado y que solo queda el frente por delante. En este ambiente es más fácil vender todo, desde bonos anticrisis hasta cómics infantiles sobre heroicas guerras de la OTAN. Y si alguien pregunta, ¿por qué debemos creer esto? La respuesta es simple. ¿Acaso estás contra la defensa? ¿Contra Polonia? La pregunta clave es, ¿qué sucederá en 2027? Imaginemos que es julio de 2025. Los planes están sobre la mesa, las leyes aprobadas, los presupuestos asignados, la gente mentalmente preparada. ¿Qué pasará si en 2 años resulta que nadie vino? ¿Quién responderá? ¿O acaso toda esta movilización está diseñada únicamente para transformar a Europa hasta hacerla irreconocible, ponerla en modo de guerra permanente, prohibir el pensamiento divergente y reemplazar la política por disciplina militar? Si es así, quizás el asunto no sea Rusia en absoluto. Tal vez se trate de la propia Unión Europea, que busca unirse no por valores comunes, sino por miedo compartido, donde el ruso no es un vecino, sino un espantapájaros, donde la guerra no es una catástrofe, sino una herramienta, donde el pánico es la mejor manera de imponer decisiones. Y Polonia, como un siniestro despertador, grita a todo pulmón, «Levántense, la guerra viene en 2 años». Mientras tanto, es solo una mañana de ansiedad y retórica llevada al absurdo. Europa se despierta una vez más, fingiendo que fue su propia decisión y no porque alguien volvió a encender la sirena. ¿Qué opinas sobre esta estrategia de Polonia? ¿Crees que es genuina preocupación o manipulación política? Comparte tu opinión en los comentarios.